Desde la década de los 80, en casi todos los países de América se han realizado reformas a los sistemas de justicia. Se habla de juicios orales en los que la presencia del juez es fundamental, además de los principios de contradicción, publicidad y presunción de inocencia. Hoy conoceremos cómo operan estos principios en el sistema de justicia ecuatoriano y por qué es importante compartir experiencias. Soy Verónica González, comenzamos. Está con nosotros Carlos Miguel Ramírez Romero. Él es presidente de la Corte Nacional de Justicia de la República de Ecuador, doctor en jurisprudencia, abogado y licenciado en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas por la Universidad Nacional de Loja. Bienvenido, juez. Gracias, Verónica. Muy gentil. Con mucho gusto poder compartir con ustedes en el Escuela Judicial nuestras experiencias en el tema de oralidad. Así es, justo sobre este tema. Como usted sabe, en México venimos de una reforma constitucional en materia penal que nos ha acercado mucho a esto, que son los juicios orales, pero nos gustaría conocer precisamente la experiencia de Ecuador. ¿En qué momento empiezan a hablar allá sobre oralidad? Pues mire, Verónica, la Constitución del Ecuador de 1998 ya estableció que la sustanciación de los procesos se deberán llevar a cabo mediante la oralidad, ¿no? Y por eso a partir del año 2000 se estableció oralidad en el Ecuador en materia penal, en materia laboral, en materia de familia, niñez y adolescencia, pero no con las connotaciones del Código Orgánico General de Procesos que se expidió en mayo del 2015, ¿no? Y está vigente en todo su texto desde mayo 2016, ¿no? La Constitución del Ecuador actual, vigente desde 2008, establece igualmente que en el Ecuador, en todos los procesos, todas las materias, niveles, ¿no?, instancias, se llevará a cabo mediante el sistema oral, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, ante las deficiencias del sistema escrito, que creo que parece que todos los países lo tenemos, con el incidentalismo extremo, porque se permitía la apelación para dilatar para todo, ¿no? Pues no había límites, sino muy excepcionalmente, y por eso se utilizaban nuestros recursos para dilatar el proceso, ¿no? No había control de la lealtad procesal y por eso pues había la costumbre de la prueba sorpresa, de la prueba para dilatar el proceso, se repetía la prueba, ¿no? Entonces, ante estas deficiencias del sistema escrito y ante una existencia de una norma constitucional, ¿no?, debimos expedir un nuevo Código Orgánico General de Procesos, ¿no?, que no solamente implica un cambio radical del sistema escrito al oral, ¿no?, sino sobre todo un cambio radical en el servicio de administración de justicia, en la cultura judicial y en el rol del juez, ¿no? Aquí en México, respecto a lo que usted comenta, hemos visto cómo este nuevo sistema de justicia penal, me refiero mucho porque es lo que tenemos más familiarizado con la oralidad, vemos este principio, como usted mencionaba, del rol del juez, esta presencia fundamental del juez, este momento en que se contradicen las partes, ¿no?, y que además hay público. ¿Cómo ha vivido la sociedad ecuatoriana esta parte? ¿Cómo no? Debo decirle que en el Ecuador, a partir de la vigencia del Código Orgánico General de Procesos, COGEP, nosotros hablamos de que hemos establecido una justicia en audiencia, ¿no? Porque conocemos todos que los valores fundamentales de la realidad son la concentración, ¿no?, de los procesos, hablamos en el Ecuador, la inmediación, que es un factor, un valor fundamental en la realidad, porque eso implica que el juez está en relación directa con las partes, con los testigos, con los peritos, con todo lo que implica el trámite procesal durante todo el proceso, en audiencia preliminar o fase preliminar, en audiencia de juicio, está
presente el juez y sobre todo, de acuerdo al COGEP en el Ecuador, el juez resuelve oralmente en audiencia, ¿no? En ese mismo momento, y por eso hablamos de que en el Ecuador hemos establecido lo que llamamos justicia en audiencia, porque desde el 2000 les decía que ya se estableció oralidad en algunas materias, pero no con la connotación esta de que tiene que resolverse en audiencia, ¿no? ¿Y esta situación qué retos ha significado para los jueces? Bueno, indudablemente la formación y capacitación, empezando también por la selección, ¿no? Si hablamos del tema de escuela judicial, ¿no? Tenemos que referirnos que se empieza por la selección del juez a través de un concurso muy exigente, serio, público, ¿no? De conocimientos, de práctica, como el que pude presenciar ahora, ¿no? Sí, un concurso, sí. Y luego, pues, a los mejores puntuados ingresan a la escuela judicial. Y ahí empieza recién la formación del juez y luego también continuarán con capacitación continua, ¿no? Yo pienso que, hablando de capacitación, ¿no? Me parece que todos los países del mundo trabajamos, accionamos por conseguir un servicio de justicia de calidad. Esto es accesible, ágil, oportuno, eficiente, eficaz, independiente, ¿no? Y claro, para eso hay diferentes medios, que los tenemos, creo que todos los países, una infraestructura civil funcional, adecuada, digna para los justiciables, digna para juezas y servidores, una implementación tecnológica, ¿no? Que implica no solamente agilidad, sino también transparencia, ¿no? El incremento de juzgados y tribunales, incremento de jueces y juezas, ¿no? Pero sobre todo creo que sobre estos medios, ¿no? Tiene una gran importancia el tema de talento humano. El tema de talento humano, y como hemos dicho con usted, que empieza con el concurso y luego con la formación y capacitación. Juez, aquí en México, a esto que usted menciona, se ha dicho que los jueces tienen que cambiar de chip, de mentalidad, ¿no? Para implementar este nuevo sistema. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre este tema. Vamos a la pausa, estamos en Escuela Judicial. Regresamos. Regresamos. Continuamos. Y estamos de regreso conversando sobre la oralidad, el caso de Ecuador, lo que sucede aquí en México y cómo es importante este intercambio de experiencias. Juez, ¿qué sucede o qué sucedió en Ecuador o qué sucede en los países que han implementado estos sistemas de oralidad? De repente hay mucha expectativa por parte de la sociedad, ¿no? Y esperamos que al día siguiente ya esté resuelto el problema de impartición de justicia, que sea más rápida. ¿Cómo opera esto? Así es. Bueno, indudablemente la oralidad es una herramienta, es un medio como para alcanzar esa justicia de calidad que decíamos, ¿no? Pero no es que por sí va a resolver todos los problemas procesales y judiciales que se presentan, ¿no? Por eso es que en el Código Orgánico General de Procesos, ¿no?, se han previsto otros mecanismos, otros medios, otros recursos como para lograr esa justicia de calidad con esas características, como por ejemplo la reducción del número de trámites, que en el Ecuador se contaban alrededor de 80 trámites, ¿no?, distintos. Hoy tenemos 4 procesos, 4 trámites: ordinario, sumario, ejecutivo y monitorio, ¿no? 4 vías, 4 caminos para presentar demandas y sus pretensiones en todas las materias no penales, ¿no? Laboral, civil y mercantil, contencioso administrativo, contencioso tributario, familia, niñez y adolescencia, ¿no? Lo penal, esta parte, ¿no?
¿Con esos mecanismos o con esos procesos es como para resolver el asunto más rápido o son recursos? Indudablemente, pero mire, es que hay otros elementos, ¿no?, que nos ayudan a lo que usted dice, como la simplificación del trámite, ¿no?, que responde a ese principio constitucional de concentración y de agilidad y celeridad, ¿no? En el proceso ordinario hay dos audiencias, una preliminar y una de juicio. Y en estas dos audiencias se tramita todo el proceso, ¿no? Y en la audiencia preliminar, básicamente lo que se hace es el saneamiento del proceso, ¿no? Se revisa la validez del proceso, ¿no? El juez califica la prueba, ¿no?, admite la prueba siempre que sea pertinente, útil, conducente, para evitar, pues, la prueba para evitar el proceso, ¿no? Es obligatoria la conciliación en esa audiencia preliminar, ¿no? En esa audiencia se determina prácticamente el objeto del juicio, ¿no? Se resuelven lo que nos llamamos diligencias, excepciones previas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que el demandado deduce la excepción, diga usted, de cosa juzgada, y eso se prueba, ¿para qué vamos a ir a la etapa de juicio? O si deduce excepción de prescripción y se prueba que ha prescrito el derecho, ha prescrito la acción, ¿para qué vamos a pasar a la otra etapa, ¿no? Entonces, eso indudablemente agilita inmensamente el trámite, ¿no?, y le da celeridad, ¿no?, concentración. Y lo más importante también de nuestro Código General de Procesos, ¿no?, es que permite el control de lealtad procesal, ¿no? Lealtad procesal, básicamente lo que tiene que ver con la prueba, ¿no?, a través de algunos mecanismos como, por ejemplo, el anuncio de prueba, ¿no? El actor tiene que anunciar los medios de prueba mediante los que va a probar sus pretensiones en la demanda, ¿no? Y el demandado tiene que anunciar también los medios de prueba con los que va a contradecir al actor, ¿no? Con eso evitamos la prueba sorpresa, ¿no? Y debe además anunciar la prueba que no ha podido obtener, ¿no?, para evitar inclusive la sorpresa. Y en cuanto a testigos, debe indicar la nómina de testigos y los hechos sobre los que van a declarar. Y si va a pedir exhibición o inspección judicial, etcétera, debe referirse a los objetos sobre los que va a pedir exhibición, etcétera, ¿no? Entonces, indudablemente que eso ayuda al control de lealtad procesal. Y en segundo lugar, ¿no?, viene el tema de la admisibilidad de la prueba, ¿no? En el sistema escrito jamás podía el juez calificar anticipadamente la prueba, ¿no? Ahora en el CUJEP, ¿no?, el juez en esa audiencia preliminar, como he dicho, califica la prueba, ¿no?, admite la prueba. Y en tercer lugar, en cuanto a la práctica de la prueba, hay cambios sustanciales que en algún momento los podremos comentar. Pues yo encuentro muchas situaciones similares con, por ejemplo, el sistema de justicia penal acusatorio aquí en México. ¿Cómo no? Esto de lo que dice de calificar la prueba, qué va a presentar uno y qué va a presentar otro. Y seguramente este tema que le voy a mencionar también estará presente, los derechos humanos, ¿no? Algo de lo que se buscó aquí al implementar este nuevo sistema es garantizar el respeto de los derechos humanos del imputado, de la víctima, ¿no?, que estuvieran en igualdad de circunstancias. En el sistema de justicia ecuatoriano, ¿cómo opera? ¿Cómo se protegen los derechos humanos? No, y obviamente usted conoce que nuestra Constitución de los 98 es una Constitución garantista, ¿no?, de avanzado garantismo, ¿no?, ha acogido una agenda amplia de derechos humanos, de los instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿no? Y según el artículo 1, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, y eso implica que la Constitución es una norma suprema de directa aplicación por los jueces de justicia ordinaria, no solamente constitucionales, que la Constitución superpone los derechos sobre la ley, es decir,
que no necesariamente los derechos tienen que estar reconocidos en la ley para que los jueces los puedan aplicar y reconocer, ¿no? Entonces, sí, tenemos una Constitución muy, muy avanzada en derechos humanos, ¿sí? Igualmente la legislación secundaria. Bien, vamos a hacer una segunda pausa y regresamos con las conclusiones de nuestra charla. Muy bien. Vamos a la pausa, regresamos. Regresamos. Continuamos. Tome nota porque le vamos a presentar un adelanto de los eventos programados para los siguientes días aquí en el Instituto de la Judicatura Federal y regresamos con las conclusiones del tema de hoy. Exámenes de aptitud 2018. El calendario de exámenes de aptitud ordinarios y extraordinarios 2018 ya se encuentra en el sitio web del Instituto de la Judicatura Federal para su consulta. La página es www.ijf.cjf.gov.mx. Las inscripciones para el periodo ordinario se realizarán del 22 al 26 de enero. Programa de formación docente. Dirigido a profesorado activo del curso básico de formación de secretarios del Poder Judicial y del programa de preparación Nociones Generales del Derecho. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 23 de enero en el portal de la Escuela Judicial. El curso inicia el 29 de enero en las extensiones en Ciudad Victoria y Tampico. 28º concurso interno de oposición para la designación de jueces de distrito. La lista de participantes que pasan a la segunda etapa se publicó el 18 de enero en la página web del Instituto de la Judicatura Federal. Estamos en la parte final del programa, gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando sobre la oralidad, cómo se desarrolla en Ecuador, lo que sucede aquí en México, y comentamos en el bloque anterior esto que tiene que ver, ya nos explicaba con todo el procedimiento, y que coinciden los dos sistemas en cuanto a que lo mejor es que la menor cantidad de asuntos lleguen a juicio. Pero ¿qué sucede cuando pues llegan a juicio, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la audiencia de juicio allá en Ecuador? Muy bien, como le decía, en el proceso ordinario hay dos audiencias, la de preliminar y la de juicio. Y en los otros procesos, una sola audiencia, pero igualmente con dos fases. Entonces, ¿qué es lo que se lleva a cabo en la audiencia de juicio, ¿no? Ahí se concentra el conocimiento de todas las pretensiones que pasaron de la audiencia preliminar. Es decir, aquello que en la audiencia preliminar no se pudo conciliar, ¿no? Y pasó como objeto del proceso, ¿no? Y obviamente que en esta audiencia de juicio se practican todas las pruebas, ¿no? Se practica la prueba testimonial, que actualmente comprende tanto la declaración de parte como la de testigos, ¿no? A través de interrogatorio y contrainterrogatorio. Y ya no podemos hacer como hacíamos en el sistema escrito, de presentar los pliegos de posiciones que llamábamos para confesiones o las preguntas y repreguntas para los testigos, sino que oralmente en esa audiencia, ¿no?, las partes hacen el interrogatorio y el contrainterrogatorio, ¿no? Igualmente en el caso de la prueba documental, ¿no?, en el sistema escrito acostumbrábamos en el Ecuador a presentar un escrito en el proceso al juez, pidiéndole que disponga que se agregue al proceso las 1,000 o 2,000 o 5,000 hojas, y le decíamos que se tenga por reproducido en todo lo que me fuere favorable. ¿Se imagina usted la situación del juez, no? Pero ahora pues son las partes, ¿no?, que tienen que en esa audiencia demostrar sus pretensiones, su derecho, ¿no? En esta audiencia, las partes pueden hacer preguntas al juez bajo juramento sobre su imparcialidad, sobre su idoneidad, sobre el informe, ¿no? Pueden inclusive presentar pruebas en contra de su parcialización o de
para demostrar, digamos, su parcialización o su falta de idoneidad, ¿no? Pueden presentar pruebas, ¿no? Entonces, hay un cambio radical en esto de la prueba pericial, ¿no? No hay mayor cambio en lo que tiene que ver con inspección, pero igual, si es que queremos una inspección judicial, tenemos que anunciarla en la demanda, una anunciación en la demanda. Si queremos una inspección como diligencia previa, se lo puede hacer. Y lo importante es que también el juez que conoció esa diligencia previa es también el que va a conocer el asunto principal, ¿no? Y lo más importante es que actualmente es el juez el que decide si ordena o no la inspección, ¿no? Teniendo este papel tan preponderante, que siempre lo ha tenido, pero que estaba en algún momento el juez más en su oficina, leyendo los expedientes, y ahora que está en una sala de juicio oral, le decía yo hace un rato, los jueces han tenido que cambiar esa mentalidad. Ya no tienen que escribir todas estas sentencias, ¿no? Como usted mencionaba. Sí. Es un punto muy importante que usted menciona, porque estamos hablando de que sí, en esa audiencia de juicio se practica la prueba, ¿no? Luego de eso, el juez tiene que valorar la prueba, y lo más importante es que en esa audiencia de juicio tiene que el juez pronunciar su decisión oralmente, ¿no? Puede declarar una suspensión de la audiencia para ir a deliberar, ¿no? A meditar, ¿no? Pero tiene que convocarla el mismo día, ¿no? Reinstalar la audiencia, y en esa audiencia se pronuncia oralmente, frente a las partes, frente a los testigos, frente a los peritos y a todos los que han concurrido a la audiencia. Solamente en casos complejos, ¿no? Que sí los hay, en muchas materias, se permite que el juez suspenda la audiencia hasta 10 días, ¿no? Pero igualmente la reinstala y se pronuncia oralmente en audiencia, ¿no? Y por eso decimos que actualmente hemos establecido una justicia en audiencia, porque antes así había oralidad, pero el juez no se pronunciaba en audiencia, ¿no? Sí, había audiencias para recibir la prueba, escuchar a las partes, pero después se iba a su despacho, ¿no? A redactar sus sentencias solas, ¿no? Y no sé durante qué tiempo, cuántos tomos, claro, pero actualmente las cosas cambiaron, ¿no? Tiene que pronunciar su decisión oralmente en ese momento de la audiencia, ¿no? Y las partes pueden también apelar oralmente en esa audiencia, pero pueden, deben fundamentar la apelación luego por escrito. Muchísimas gracias, juez Carlos Miguel Ramírez, presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. Un honor que nos haya acompañado hoy. Para mí un honor más bien estar aquí en este recinto, ¿no? Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también a usted por su atención. Les recuerdo que lo esperamos la próxima semana con las actividades de la Escuela Judicial. Quédese en la señal del canal judicial.